El pueblo y los talibanes lo eligieron porque era una persona de confianza. El atractivo de Omar no era su valentía en lo militar ni lo político, sino su profunda piedad. Creía que vivía al final de los tiempos, que estaba trabajando totalmente al servicio de Dios, tal como entendía él a Dios, y que sus esfuerzos por construir un Estado islámico perfecto eran en parte un esfuerzo para asegurarse la entrada en el cielo. Omar es una persona solitaria que pocas veces se aventura fuera de su casa en Kandahar. Jamás se ha reunido con ningún periodista ni diplomático occidental. Hasta ahora, es difícil separar a Omar, el hombre, de todos los mitos y leyendas que lo rodean. Los que lo conocen lo describen como un hombre tranquilo y tímido a pesar de tener una presencia física impresionante. Debido a su desconfianza en la tecnología moderna y a su postura en contra de las representaciones de la figura humana, hay pocas fotografías de Omar en vida. Rechazó ser fotografiado por razones islámicas. Dijo que no se podían sacar fotos de seres humanos o de animales. Es un hombre rural y religioso, con unas creencias muy cerradas y básicas. Todavía, hoy muchas de las creencias fundamentales de Omar siguen siendo la norma en el sur de Afganistán. Muchos niños de la zona no tienen más que una educación religiosa rudimentaria. Omar recluta a su creciente legión de seguidores de escuelas islámicas como esta. Los chicos como estos talibanes estudian las enseñanzas de un predicador del desierto del siglo XVIII llamado Mohammed Abdul Wahab. Wahab creía que todas las formas de adornos y modernidad eran blasfemias. Predicaba que todos los enemigos de Alá debían ser convertidos o destruidos. Según una historia popular, cuando Wahab se encontró con una mujer acusada de fornicar, ordenó que la lapidasen hasta la muerte. Esta severa doctrina contrasta con muchas de las ricas tradiciones culturales de civilizaciones islámicas anteriores y contemporáneas. Pero el wahabismo fue muy difundido por el clero religioso saudí, y fue Arabia Saudí la que donó la mayor parte de los libros de texto y materiales de aprendizaje a los talibanes. La Guerra Santa declarada en nombre de Wahab contribuyó a crear la moderna Arabia Saudí. Ahora, una nueva yihad llevaría el violento levantamiento de los talibanes. El movimiento talibán tenía unos objetivos sencillos: restablecer la paz, desarmar a la población e instaurar de forma estricta la ley islámica. Los seguidores de Omar se dejan largas barbas, se pintan la raya de los ojos de color oscuro y llevan unos turbantes negros característicos para indicar su compromiso religioso. El 3 de noviembre de 1994, esta creciente fuerza talibán avanza sobre Kandahar. Después de solo 2 días de lucha, los seguidores de Mullah Omar conquistan la segunda ciudad más grande de Afganistán, sufriendo solo la pérdida de una decena de hombres. Se alzaron en lucha y la conquistaron. Conquistaron Kandahar sin apenas luchar. ¿Cómo consiguió un grupo prácticamente desconocido conquistar una gran ciudad sin apenas lucha? Corre el rumor de que el Servicio de Inteligencia Pakistaní, o ISI, había sobornado al comandante local de Kandahar para que se rindiese. Después de que el ministro de Interior pakistaní, Nasirullah Babar, llame a los talibanes nuestros chicos, empieza a circular la sospecha de que las tropas de Omar tienen el apoyo de Pakistán, pero 2 exjefes de la ISI lo niegan. El ministro de Interior empezó a decir: estos son mis chicos y todo eso, pero no es cierto. No es así. Es totalmente falso que Pakistán crease a los talibanes. No es cierto. Los talibanes son un fenómeno autóctono particular de la sociedad afgana. Otros observadores dicen que aunque la ISI no crease a los talibanes, Pakistán fue decisivo en la popularidad de Omar. No creo que Pakistán desempeñase ningún papel en el surgimiento del ejército talibán. Pero cuando Pakistán se dio cuenta de que los talibanes eran una fuerza creciente, les ofreció alimento, combustible y municiones. La ISI ayuda a las tropas de Mullah Omar a arreglar enormes cantidades de sofisticado armamento soviético abandonado durante la retirada del Ejército Rojo. En Kandahar, los talibanes se hacen con decenas de tanques, reservas de armas, helicópteros y cazas MiG. Las tropas fuertemente armadas de Omar pretenden conquistar más territorio.
En los 3 meses siguientes, los talibanes se hacen con 12 de las 31 provincias de Afganistán. Apenas hay derramamiento de sangre, dado que los afganos, deseosos de un cambio en un país destrozado por la guerra, les dan la bienvenida a los talibanes como sus liberadores. Al comienzo no nos consideraban rebeldes de Afganistán. La gente invitaba a los talibanes a sus provincias. Los talibanes llegaron como los salvadores de la gente. Al principio prometieron la paz, la estabilidad y la seguridad. Iban a salvar a la gente de las atrocidades que se cometían. Al principio la gente los apoyaba. Mucha gente les dio armas y muchas provincias se entregaron sin lucha. Los estudiantes de las madrasas, muchos de ellos con edades entre los 14 y los 24 años, se unen a la marcha talibán a través de Afganistán. Vahid Mosde era uno de los jóvenes que sintieron la atracción de Mullah Omar. Me uní a los talibanes. Fui uno de los que se interesaron por aprender sobre el movimiento. Por entonces era algo muy secreto. El misterio continúa rodeando a los talibanes, a Mullah Omar y al papel de Pakistán en el surgimiento del movimiento. Pero las ambiciones de los talibanes solo acababan de comenzar. Después de conquistar el sur, los seguidores de Omar ponen la vista sobre Kabul. A las afueras de la capital, los talibanes atacan la sede de Gulbuddin Hatmecha, uno de los comandantes mujahidines que controlan la zona. El otro, Ahmad Shah Massoud, permanece atrincherado en Kabul. El frente de Ahmad Shah Massoud impidió que los talibanes se hiciesen con todo Afganistán. Ahmad Shah Massoud acaba convirtiéndose en el archienemigo de Mullah Omar. Massoud es uno de los guerreros más legendarios de la historia afgana. Es hijo de un coronel en el ejército del rey Zahir Shah. Igual que la mayoría de los afganos, Massoud fue criado como un devoto musulmán, pero también creció expuesto a una variada mezcla de lenguas y literatura occidental. Durante la guerra con la Unión Soviética, Massoud dirigía una pequeña unidad que protegía su tierra natal, el Valle de Panjshir. Su innovadora estrategia de guerrillas ayudó a los afganos a ganar incontables batallas contra las tropas mejor formadas y armadas de la URSS. Massoud todavía conservaba su apodo, el León de Panjshir. Pero Massoud no era un héroe para todos los afganos. Cuando terminó la guerra soviética, fue uno de los jefes mujahidines que contribuyó a sumergir el país en la guerra civil. Muchos afganos, especialmente en el sur, preferían a Mullah Omar y a los talibanes. Pero en 1995, Massoud todavía tenía bastante apoyo en Kabul, la sede del poder durante mucho tiempo en Afganistán. Cuando ve que los talibanes están decididos a conquistar la capital, Massoud decide ser el primero en atacar. Sus soldados experimentados sorprenden a los talibanes con un terrible ataque. Tras sufrir al menos 3.000 bajas, las tropas de Omar se ven finalmente forzadas a retirarse de Kabul. Es la primera gran derrota militar de los talibanes. Fue el mayor golpe al movimiento talibán. Pero Mullah Omar continúa presionando, poseído por la convicción de que es la voluntad de Alá que él gobierne en Afganistán. El 4 de abril de 1996, en Kandahar, Omar sale a un balcón ante más de 1.200 seguidores religiosos. Omar sale envuelto en una túnica que llevaba 60 años dentro de un relicario. Según la leyenda, la túnica había pertenecido al profeta Mahoma y le confería a su portador un estatus en el Islam muy cercano al del propio profeta. Amir ul-Momenen, comandante de los fieles. Con este notable título, Mullah Omar asume el derecho de dirigir no solo a los afganos, sino a todos los musulmanes. El movimiento talibán es solo el comienzo de mayores ambiciones. Los radicales como Osama Bin Laden creen que el propio Islam se ha unido a la marcha. Primero Afganistán, luego el mundo entero. En la primavera de 1996, los talibanes cercan la capital de Afganistán, Kabul.
Los seguidores de Mullah Mohammed Omar acribillan la ciudad con más de 866 cohetes en solo el mes de abril. Pero las fuerzas de Ahmad Shah Massoud devuelven siempre el ataque talibán. Mientras la guerra civil continúa devastando el país, Massoud y el presidente afgano Burhanuddin Rabbani buscan ayuda en un viejo amigo de Afganistán, Osama Bin Laden. En el 96, Osama Bin Laden era uno de los símbolos de la victoria del Islam sobre la Unión Soviética. Bin Laden vive ahora en Sudán, en África. Aquí organiza a otros veteranos árabes de la guerra afgano-soviética en lo que sería una versión temprana de Al-Qaeda. Pero en 1996, el gobierno sudanés le dice a Bin Laden que encuentre una nueva base para su yihad terrorista. Rabbani y Ahmad Shah Massoud, su ministro de Defensa, lo invitaron a volver a Afganistán. Massoud y Rabbani esperan que Bin Laden les ayude a resolver su conflicto con Mullah Omar y los talibanes. Había trabajado con los mujahidines en el pasado y era un hombre respetado. Decían que debería mediar entre ellos y los talibanes para poner fin a la guerra y formar un gobierno conjunto. El 18 de mayo de 1996, Bin Laden llega a la ciudad de Jalalabad, en el este de Afganistán. Solo unos meses después de la llegada de Bin Laden, las fuerzas talibanes conquistan Jalalabad. Mullah Omar controla el nuevo hogar de Bin Laden. Bin Laden y sus anfitriones talibanes se muestran al principio escépticos los unos de los otros. Cuando llegaron los talibanes a Jalalabad, él no se llevaba bien con ellos. Le dieron asilo y le dijeron que permaneciese en zona de talibán. Eres un invitado, eres mujahidín. Nos sentimos halagados de tu presencia en Afganistán. Esta era la relación entre los talibanes y Osama. Bin Laden nunca había conocido al jefe talibán Mullah Omar, pero sin duda Bin Laden y Omar pronto estrecharon vínculos. Creo que había un respeto mutuo entre estos dos hombres, basado sobre todo en sus creencias religiosas y en el hecho de que ambos habían luchado y habían sufrido heridas en la guerra contra los enemigos de la fe. Algunos ex-talibanes dicen que Bin Laden creía en la visión de un Afganistán islámico bajo Mullah Omar. Al principio pensaba que los talibanes no eran buena gente, pero después confesó que se había equivocado, que eran gente religiosa que seguía la doctrina del Islam. Osama se unió a los talibanes. Cómo se ganó Omar la lealtad de Bin Laden es todavía un misterio, pero el futuro jefe de Al-Qaeda se gastó 2.400.000 euros de su propio bolsillo para sobornar a los últimos comandantes que se interponían entre los talibanes y su principal objetivo, Kabul. Los talibanes tenían ahora el respaldo del dinero, las armas y los suministros de Bin Laden, Pakistán y Arabia Saudí. Mullah Omar está a punto de cumplir su destino como gobernante del nuevo Emirato Islámico de Afganistán. El 26 de septiembre de 1996, los talibanes entran rugiendo en Kabul, montados en camionetas equipadas con ametralladoras. Ahmad Shah Massoud sabe que no puede repeler esta sobrecogedora fuerza. En vez de eso, decide retirarse con su ejército y esperar para luchar al día siguiente. Esa noche, cientos de tropas de talibanes entran en una ciudad vacía. Su cría Barakzai recuerda el sobrecogedor silencio que se hizo en Kabul cuando llegaron los talibanes. Todo estaba tranquilo. Solo había unos cuantos coches en la calle llenos de talibanes. Cuando llegaron los talibanes a Kabul, yo estaba embarazada y me sentí optimista. Creí que por fin íbamos a tener una vida nueva, que finalmente llegaría la paz. Pero al cabo de unas horas me di cuenta de que me había equivocado. Un pelotón militar talibán se moviliza a las pocas horas de haber entrado en Kabul. Su objetivo, Najibullah, el jefe comunista y expresidente de Afganistán. Los asesinos encuentran a Najibullah y a su hermano en un complejo de la ONU sin vigilancia. Los talibanes torturan a Najibullah y a su hermano hasta la muerte. Los seguidores de Omar cuelgan los cadáveres de ambos de un semáforo.
Los soldados colocan cigarrillos entre los dedos de los muertos y dinero afgano en los bolsillos para indicar la corrupción y el libertinaje por el cual los talibanes los habían